rogarles que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 13 y voy a leer solamente 2 versos, pero voy a trabajar con más que esos 2 versos, o sea que los uso como punto de referencia. Y vamos a continuar esta serie que inauguramos acerca del tema de la doctrina de las ofrendas. O debo decir teología, que es lo que dice la Biblia acerca de las ofrendas. Y bueno, yo quiero, hermano querido, que presten mucha atención, porque lo que voy a hablar hoy demanda que me sigan con mucho cuidado. Una de las cosas que notamos en la iglesia contemporánea es la falta de concentración. Y qué sé yo, queremos mensajes cortos, al grano, y no tenemos la costumbre hoy de penetrar en las verdades bíblicas, meternos debajo de la piel de la palabra de Dios. Y bueno, creo que es un problema de la actualidad. La gente no está muy entrenada a concentrarse para penetrar asuntos a fondo. Ayer hablábamos con unos hermanos y creo que a esto le llamo yo el síndrome del Twitter. Nosotros hoy hacemos tweet, no sé en español si se dice igual, ¿no? Tweet, eso de escribir una frase corta y queremos decirlo todo con esas frases cortas y en la mayoría de los casos terminamos mal interpretados. Entonces, otra vez, quiero que me prestes muchísima atención. A menudo cuando se habla del tema de las ofrendas, en la iglesia contemporánea y especialmente en los últimos años, lo primero que nos viene a la cabeza, si no lo único, cuando mencionamos ofrenda, es asunto financiero. Tal es así que tenemos articulado el servicio o el culto de esta forma. Tenemos la oración, tenemos la alabanza, tenemos la ofrenda y la predicación. ¿Es así o no? Nos hemos acostumbrado a estructurar y separar dentro del culto el tema de la alabanza, la ofrenda y todo lo demás. Inclusive hasta cierto punto hemos caído en la idea muy equivocada que una cosa es la ofrenda y otra cosa es la conducta. Cuando hablamos de ofrenda es poner la plata en el plato. Cuando es conducta es lo que hacemos afuera del plato. Y vamos a mirar que eso es un concepto totalmente equivocado acerca de la ofrenda. No pensamos tanto en la ofrenda que agrada a Dios. Hoy pensamos más en la ofrenda que agrada al que la recibe, que es el que la colecta, el colector. Y ya lo digo siempre, esto ya suena aburrido, ¿no? Pero se pone contento de que se la mete en el bolsillo. Ese es el que está contento. A esa persona le agrada la ofrenda del pueblo y cuanto más abultada sea, mejor todavía. Es decir que a los colectores les gusta, lo que les agrada es la ofrenda que tiene muchos ceros a la derecha. Y cuanto más ceros le ponemos, tanto mejor es o más nos agrada la ofrenda. Bueno, vamos a mirar que la ofrenda que a Dios le agrada es hacer bien. Es hacer bien, o sea, hablar bien, debo decir, usando el criterio que tenemos acá, que ahora lo vamos a mirar, hablar bien, hacer bien y actuar bien. Y vamos a enfatizar estos 3 puntos y quizás grábeselo en la cabeza. Es hablar bien, hacer bien y actuar bien. Miren lo que dice el texto, verso 15 y 16 del capítulo 13 de Hebreos.
Así que, y noten que es conclusivo esto, es concluyente, está llegando al punto final de una serie de ideas que vamos a mirar en un momento. Nos dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Padre, bendice tu palabra en esta mañana y que pueda abrirnos los ojos a la enseñanza tuya acerca de cuál es la ofrenda que agrada a Dios. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta predicación es Alabando a Dios con las ofrendas. En ningún momento el texto, por más que lo miren y lo remiren y le den vuelta, no dice que Dios se agrada de la cantidad de ceros que ponemos en el platillo de las ofrendas. Vuelvo a repetir, usted puede jugar con la exégesis y tratar de encontrar dinero en esas declaraciones y no lo encuentra. Y sin embargo el escritor dice ofrezcamos. Vuelvo a insistir y subrayo esto. Usted no encuentra en ningún lugar de esos versos la mención de dinero cuando se habla de la ofrenda. Es decir que, si tomamos en cuenta lo que el escritor de Hebreos está haciendo como conclusión en estos argumentos, cuando habla de la ofrenda, lo que menos le sube a la cabeza es dinero. Hoy en la iglesia, cuando se habla de ofrenda, lo que menos le sube a la cabeza es lo que dice el escritor de Hebreos. Lo que nos sube a la cabeza es plata. Va a pasar la canasta de las ofrendas y metemos la mano en la billetera y eso es todo. No salimos de ese cuadro, de esa idea acerca de qué es la ofrenda. Vale decir que el escritor nos está hablando de un hablar bien, de un hacer bien, y de un actuar bien. ¿Dónde encuentra los signos monetarios ahí? Explíquemelo, porque yo honestamente no lo encuentro en ninguna de esas declaraciones. Hermano querido, si nosotros no miramos un poquito de dónde viene el escritor, es decir, qué es lo que nos viene indicando en el contexto, jamás de los jamases vamos a poder apreciar e interpretar o llegar a una conclusión correcta de qué es lo que este señor está diciendo cuando habla acerca del tema de la ofrenda. Y que en última instancia no es lo que dice el escritor, sino si creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, en ese caso es Dios el que nos está hablando acerca de la ofrenda e inspiró a este hombre, a quien quiera que sea el autor. Personalmente yo tengo mi postura en esto, pero lo dejo así, que fue dirigido por Dios para decirnos estas palabras. Para poder entender un poquito qué es lo que el escritor nos está diciendo acá, otra vez noten que en el versículo 15 dice así que, por lo tanto tenemos que analizar qué es ese así que, a qué se refiere, de qué estaba hablando el autor para llevarnos a esta conclusión. Y tenemos que irnos para atrás. Tenemos que ir por lo menos al capítulo 9. Por lo menos. Honestamente tenemos que ir al principio de la carta, que es lo que estamos estudiando en la escuela dominical. Pero bueno, ahora no podemos hacer una disertación de todo el libro de Hebreos. Ustedes ya saben lo que estamos tomando, el tiempo que toma esto. Pero por lo menos necesitamos arrancar del capítulo 9 de este libro, hermoso libro de Hebreos. Es un libro impresionante. Y ustedes van a encontrar que en este capítulo 9 la intención que tiene el autor es hacer entender. Y escúchenme bien lo que les voy a decir desde ahora. Necesitan los que leen esta carta entender que el escritor venía indicando la superioridad de la persona del Señor Jesucristo en relación a los sacrificios que ofrecían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Me siguen eso?
Otra vez insisto en esto, tenemos que entenderlo porque es la primera piedra. Si no, lo que ponemos arriba no lo entendemos. Lo que el escritor quiere mostrarnos es la superioridad del sacrificio de Cristo en relación a los sacrificios u ofrendas que presentaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si ustedes se van al verso 14 del capítulo 9, van a encontrar una pregunta. Y en esa pregunta, en una forma inherente, síganme con sus Biblias, lo que hace el escritor es afirmar que Jesucristo se ofreció, y subrayen eso, se ofreció a sí mismo, a Dios, derramando su preciosa sangre para limpiar nuestras vidas con el propósito de hacernos aptos para el servicio al Dios vivo. Si ustedes miran ahí ese versículo, después en casa analícenlo bien, pero van a encontrar que en esa pregunta nos hace esa afirmación este hombre. La sangre de Cristo nos hace aptos para servir al Dios vivo. En el verso 22 del capítulo 9 nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Lo ven eso? Me tienen que seguir con sus Biblias. La palabra esa que aparece ahí, remisión, afesis, significa perdón en nuestro idioma, liberación. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se tiene que hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué se tiene que efectuar mediante el derramamiento de sangre la remisión o el perdón? Porque el apóstol Pablo, en su tratado teológico en Romanos, nos dice en el capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. La palabra paga también es importante entenderla en su sentido semántico. Los soldados en los tiempos romanos tenían la práctica militar como oficio. Antiguamente los soldados, cuando se armaba la de San Quintín con otro pueblo, se juntaban entre todos y salían a pelear. Pero Roma empezó a formar un ejército de profesión. Estaban todos los días cobrando un salario para practicar asuntos de guerra, como sucede hoy día en algunos ejércitos. Entonces, ¿qué pasa? Por su servicio, por su trabajo, se le daban unas cuantas monedas, cobraban un salario. Eso es lo que significa lo que dice el apóstol Pablo acá. El salario que usted y yo y todo ser humano merece por causa del pecado es la muerte. Esa es la moneda corriente que debemos recibir nosotros. No hay ninguna persona, ninguna en la historia, ninguna en el presente, y no habrá jamás un solo ser humano que no deba pagar, que no tenga la deuda por causa del pecado y tenga que pagar con ese dinero que es la muerte. No dinero visible, tangible, sino que la paga, dice Pablo, es su misma muerte. Entonces, tomando en cuenta lo que nos dice el escritor de Hebreos y la teología de Pablo, yo pienso que Pablo escribió esta carta, otra vez es tema para debatir, en fin, pero sin derramamiento de sangre, entonces, hoy no hay y no hubo nunca perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros merecemos por nuestros pecados es la muerte. No solamente la muerte física, cuidado con esto, pero la muerte espiritual. Es decir, que no podemos responder a Dios porque estamos muertos espiritualmente. Eso de que somos seres espirituales y respondemos mediante el estímulo de la predicación y cosas por el estilo es un disparate. Porque un muerto no responde a ningún estímulo. Está totalmente y bien muerto. Por eso Pablo utiliza esos términos tremendos. Así que las personas, todos estamos muertos. Ahora bien, tomen nota de eso. Quiero que me den toda su atención. En el Antiguo Testamento, cuando miramos especialmente el Pentateuco, y si quieren, para ser más específicos, el libro de Levíticos,
que ustedes después en casa lo pueden revisar, Dios instituyó una serie bastante compleja de sacrificios que eran de sangre. Sacrificios que le llamamos holocaustos u ofrendas por la expiación, expiar el pecado de la gente. Así que eran sacrificios tremendos y cruentos de sangre, animales que eran sacrificados, una víctima que no era culpable por mi pecado, pero que entonces me reemplazaba a mí en el altar y era sacrificada por mis culpas. Y luego que la persona presentaba esos sacrificios o la ofrenda por el pecado, estaba en condiciones de venir con las ofrendas de paz o de acción de gracias. Es decir que primero se ofrecía la víctima, que era un animal, moría en el altar, lo degollaban, lo partían y entonces las personas se presentaban con las oblaciones, otra vez ofrendas a Dios que eran de paz o de acción de gracias. Esto es muy importante porque jamás se presentaba una ofrenda de paz o de acción de gracias antes de haber ofrecido la ofrenda de sangre. ¿Y por qué razón? Bueno, sencillamente porque la persona, por causa del pecado, no está en paz con Dios. No interesa si afuera del santuario vivía una vida medianamente decente o no. El asunto es que ninguna persona se puede presentar delante de Dios porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, esta persona tenía que ofrecer sangre para entonces haber tratado con el pecado delante de Dios y ahora sí traer la ofrenda de paz o de acción de gracias. Esto tiene tremenda implicancia cuando hablamos de traer la ofrenda de acción de gracias a Dios. Ya vamos a mirar mejor esto. Pero hoy día, hermano querido, cuando traemos a la iglesia dinero contante y sonante y resulta que pretendemos estar en paz con Dios cuando nuestra vida es un relajo teológico, vivencial, vivimos como queremos, hacemos lo que queremos y jugamos con las cosas sagradas, pues estamos en serios problemas, porque estamos llegando a la presencia de un Dios todo santo y demanda santidad de su pueblo y venimos con ofrendas manchadas, una ofrenda de paz sin haber tratado primero con el sacrificio que se debe presentar por nuestros pecados. Una institución que no es cristiana y que le dona un montón de plata a la iglesia para hacer el asfalto, construir el edificio, está en serios problemas. Y sin embargo, hoy se acepta ofrenda de cualquier tipo en la iglesia. Y eso es hablar de los paganos. Pero ¿y qué de los que se llaman cristianos y viven a la que te criaste? Y luego nos presentamos con la ofrenda delante de Dios. Ya vamos a hablar del ejemplo de Jesús cuando dice, si vas a traer la ofrenda a tu altar y tienes algo con tu hermano, no la traigas, déjala ahí y ve y arregla las cosas primero. Porque no estás tranquilo con Dios, no estás en paz con Dios. Ahora bien, el escritor, volviendo a Hebreos, ¿no es cierto?, en el capítulo 9 de Hebreos, síganme con sus Biblias, noten ustedes que nos va a decir una serie de cosas. En el verso 23... nos dice que las cosas terrenales, en cuanto al culto del Antiguo Testamento, son figuras de las celestiales. Otra vez dice, pues, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así para que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios, pero mejor dicho, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo primero que notamos ahí es que usa la palabra figura. La palabra griega para figura hace referencia a una representación, es decir, un calcado, pero no es la cosa. Es simplemente una representación. ¿Me entienden eso? Esto se nos tiene que meter en el cráneo.
Estas cosas ya lo hablamos en la escuela dominical, pero para los que no estuvieron, lo que es figura es representativo, la copia de algo, no necesariamente la cosa que representa. El tabernáculo y todo su mobiliario, el sacerdocio, los sacrificios, todo lo que se purificaba con sangre, todas las cosas debían ser purificados, no era una opción. Cuando Moisés recibió el plano de parte de Dios de construir las cosas y terminó con el trabajo, le dijo: purifica todo con sangre. No es solo el sacerdocio, todo, incluso el mobiliario y el tabernáculo, todo tenía que ser dedicado. Nada que tenga vínculo con un hombre caído se puede presentar a Dios sin haberse tomado en serio la procedencia de esas cosas de un mundo caído que tiene vínculo o relación con el pecado, en especial la persona que está presentando o está consagrando estas cosas. La segunda cosa que nos dice es que es Jesucristo el sacrificio por nuestros pecados. No los animales del Antiguo Testamento, sino Jesucristo. Versos 24 y 25 dice otra vez: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cada palabra está escogida deliberadamente. Y luego dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, no la suya. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, etc. Y verso 28 dice: así también entonces Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. Dos cosas importantísimas, hay mucho para hablar ahí, pero por lo menos por ahora, dos cosas importantes que dice el escritor. Número uno, nos está diciendo allí que Cristo se presentó por nosotros, pecadores, muertos en pecados, condenados, el pago por nuestros pecados es la muerte. Y ahora dice que Jesucristo se presentó por nosotros delante de Dios. Y la segunda cosa, versos 26 y 28, dice que Cristo se presentó por nosotros delante de Dios una sola vez. Algunos creen en los extraterrestres y qué sé yo, cuántas cosas raras, ¿no? Una de las citas bíblicas que para mí son contundentes en este tema es esta. Teológicamente hablando, ¿no? Ya voy en contra de la ciencia y las especulaciones. Pero si hay vida en otros mundos, Cristo tuvo que nacer, o sea, encarnarse y morir tantas veces necesarias para purgar el mundo que es cósmico, el mundo, mejor dicho, el pecado. Y acá nos dice que Cristo murió una sola vez, no una sola vez en la tierra, sino murió una sola vez por el pecado, el justo por los injustos. Así que para mí este asunto, en cuanto a teología se refiere, está sellado. Ahora, usted quiere creer en ¿cómo se llaman? Los platos voladores y los marcianos con antena, está bien, hágalo, qué sé yo. Pero personalmente no lo creo. Eso es un paréntesis que no tiene nada que ver con el mensaje. Para mí aquí nos dice que se presentó de una vez y por todas. Desde el punto de vista del ser humano, Cristo no se sacrifica cada semana en algún culto, o que cada vez que nosotros caemos tenemos que sacrificar a Cristo de nuevo. Dice, se sacrificó una vez y para siempre. Ya se terminó el asunto. Ya Cristo derramó su sangre por nosotros. La tercera cosa, ahora, en el capítulo 10, verso 1, nos dice que los hombres no pueden ofrecer absolutamente nada que los haga perfectos delante de Dios. Ahora, esto es muy importante porque hay personas hoy que dicen que tu ofrenda te hace perfecto. Y cuanto más números tiene tu ofrenda, más perfecta es tu ofrenda. He escuchado a personas hablar de integridad basado en cuántos números tiene el cheque.
Si traemos menos de lo que podemos o lo que se está pidiendo, no es íntegro. Y cositas, y se usa la palabra íntegra en una forma suelta. Bueno, el escritor de Hebreos nos dice, otra vez verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Otra vez, dos cosas importantes. Hay mucho para hablar, pero ahora por amor a la brevedad tocamos dos cosas que sobresalen. Uno, la ley no tiene la sombra de los bienes venideros, o mejor, tiene la sombra de los bienes venideros. Y la segunda cosa es que la ley y los sacrificios, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, nunca puede hacer perfecta a una persona delante de Dios. En otras palabras, no la justifica. Ninguna ofrenda que tú y yo presentemos a Dios, antes, ahora y después, nos puede justificar delante de Dios. Poca plata, mucha plata, ninguna ofrenda. Entonces, ¿para qué sirven los sacrificios del Antiguo Testamento? Pues tenemos todo el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, donde se hacía, es una masacre de animales ahí. Había veces que traían, pero una cantidad enorme de animales para sacrificar. Corrían ríos de sangre de ese altar. ¿Cómo es posible? ¿Para qué servía esto? Bueno, el escritor nos dice en el versículo 3 que todo esto se hacía para hacer memoria de los pecados. Capítulo 10, verso 3. Les estoy haciendo el mapa, más o menos, le estoy resumiendo, le estoy haciendo la exégesis reducida, compactada de todo lo que está diciendo, que es un montón de cosas, es un manual de teología, pero lo está diciendo el escritor y se lo estoy resumiendo lo más que se puede. Dice el verso 3 que todos esos sacrificios tenían una misión pedagógica. Recordaba a los judíos que eran pecadores y por lo tanto dignos de muerte. Por eso morían víctimas inocentes en lugar de ellos. Ellos debían pagar con sus vidas y Dios proveyó un medio de salida de esa tragedia humana. Y es por eso que tantos sacrificios se hacían en el Antiguo Testamento. Pero el problema ahora es que, si bien es cierto que los sacrificios hacían memoria del pecado, nos dice el versículo 4 que la sangre de todos esos animales, dice, de toros y de machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Vale decir que el judío, otra vez, dice el escritor, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Y entonces en el Antiguo Testamento la gente sacrificaba, derramaba sangre. ¿Y para qué eran los sacrificios? Para enseñarle a la gente que están en problemas con Dios. Que no estamos en paz, estamos en un lío. Pero el problema es que todos esos animales que se derramaban allí adelante no pueden tratar con el pecado en una forma definitiva. Hablábamos de esto acerca de cubrir los pecados, pero no de limpiar o borrar el pecado. Hay un problema forense, un problema legal que tiene que ser tratado con Dios. Ahora sí, y si me siguió, va a empezar a entender a dónde va el escritor y a dónde lo quiero llevar, yo a usted. Teniendo en cuenta esas verdades, ahora sí podemos leer cómo corresponde lo que va a decir el escritor desde el verso 5 en adelante en el capítulo 10. Agarrar esos versos y leerlos, porque si no más, sin entender estas cosas que acabo de indicarle, puntualizar basado en lo que dice el escritor de Hebreos, usted no entiende, no interpreta como corresponde el peso de lo que dice el escritor, y que tiene relación directa con lo que va a suceder en el capítulo 13. Fíjese, verso 5, mire cómo cambia el panorama cuando entendemos la dinámica escritural en los versos que ya hemos visto. Entonces dice en el versículo 5, por lo cual, o debido a esto, es decir, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Cristo, la gente antiguamente ofrecía un montón de sacrificios, pero lamentablemente los sacrificios no hacían perfecto a nadie. Dice que solamente era para enseñar acerca del pecado. Verso 4 dice, no pueden quitar los pecados, por lo tanto, dice, entrando en
en el mundo, y acá se refiere ahora a la persona de Jesucristo, dice, escuchen, sacrificio y ofrenda, que es lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento, no quisiste. Mas me preparaste cuerpo. Acá habla de la encarnación. Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, es decir, Jesucristo, vengo para hacer tu voluntad, quítalo primero. Es decir, todo aquel sistema de sacrificios para establecer esto último, que es el sacrificio de Cristo. En esa voluntad, la voluntad de Dios y Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Noten cómo retoma otra vez a las cosas que dijo anteriormente. Esta es la conclusión a donde nos quiere llevar el escritor. Una vez más, Jesucristo, su cuerpo, su vida fue ofrecida, hecha de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es impresionante lo que el escritor sagrado nos está diciendo acá. En el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Noten qué importante que son las conclusiones que hace el escritor ahora, porque nos está diciendo que en el verso 1 los sacrificios no pueden hacer perfectos a los ofrendantes. ¿Se acuerdan? Capítulo 10, verso 1. Los sacrificios que ofrecían no pueden hacer perfecto al ofrendante. Pero ahora en el verso 14 nos dice que el sacrificio de Cristo, no el mío, sino el de Jesucristo, el Hijo de Dios, con una sola ofrenda, es decir, en sí mismo, hace perfectos para siempre a los santificados. Dios nos adjudica la perfección de Cristo a nosotros. No que yo soy perfecto, pero Dios me ve a través de la obra, de la ofrenda, del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, verso 18 se relaciona con el capítulo 9, versículo 22. En el capítulo 9, verso 22, otra vez, para hacer memoria, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no se hace o no se otorga el perdón. Pero en el verso 18 dice, donde hay remisión por la sangre de Cristo, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Vamos bien? Ahora van a ver por qué es necesario todo esto. Pero ¿me siguen? ¿Vamos bien? Si no, después pongan la computadora, miren el mensaje y escuchen de nuevo para que les caiga la ficha con esto que estamos diciendo, que es preliminar. Porque si no, vuelvo a repetir, no entendemos a dónde nos está llevando el escritor. Así que ahora, es decir, después que Cristo derramó su sangre y nos hace justos en su sacrificio, ahora, entonces, habiéndose removido este problema serio que teníamos con Dios, que es el pecado, nos invita a acercarnos libremente a Dios en el verso 22. Por eso el escritor, después de hablar de todo este fenómeno, este escándalo, este problema teológico, nos dice en el versículo 22, acerquémonos. Ya no existe el problema del pecado que nos impedía acercarnos a Dios. Recuerden, antiguamente la persona no podía acercarse a Dios si no lo hacía a través de un animal. El sacerdote tenía que matar un animal. Y tenía entonces primero que, el sumo sacerdote tenía que matar un animal por sí mismo, primero. Y luego tenía que ir y purificar, entraba al lugar santísimo por el sacrificio que lo representaba él, y luego tenía que hacerlo en nombre del pueblo. Una cosa seria,
Pero entonces ahora, una vez que se hizo ese sacrificio y Jesús con su sangre entró a la presencia de Dios, ahora nosotros que estamos atrás nos dice, acerquémonos. Ya no existe la barrera que nos separa de Dios. Y noten lo que dice, que nos acerquemos con sinceridad, verso 22. Segundo, que nos acerquemos con certidumbre de fe. Número 3 dice que nos acerquemos habiendo sido purificados nuestros corazones. Y en cuarto lugar dice que nos acerquemos habiendo sido lavados. Acá se está hablando de la condición ceremonial de aquel que ha sido lavado en la sangre preciosa de Cristo. Y ahora podemos entrar sin terror, sin miedo, sin temor a la presencia de ese bendito y soberano Dios, que es justo, que demanda mi muerte por causa de mi pecado, pero porque alguien murió en mi lugar, hizo remisión de mis pecados y ahora se nos invita a entrar a la bendita presencia de Dios. No solamente que nos acerquemos, pero que estemos firmes. No ahí endebles, sino bien parados. Versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin cavilar, seguros, no en nosotros, sino en lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. Por eso es importante mirar el pasaje del capítulo 9 y el capítulo 10. Número 3, verso 24, que nos acerquemos considerándonos unos a otros, no solamente a Dios, sino nosotros, dice allí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice también, agrega, como si esto no es suficiente ya, verso 25, no dejen de congregarse. Bueno, ahí patinamos, Ahí patinamos en ese punto. En el verso 35 del capítulo 10 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y en el verso 39 nos dice nosotros, es decir, estos que han sido redimidos, dice ahora, nosotros no somos de los que pegan la vuelta, de los que retroceden para perdición. Hay gente que les predicamos el Evangelio, se acercan, se entusiasman, pero después se van, no entran, no se acercan a Dios, se quedan en la puerta. Esas personas no son salvas. Algunos quieren pintar de que acá hay cristianos que se caen. No, Señor, estas son personas que no fueron redimidos, no se trató debidamente con el pecado. Sí, miraron todo el ceremonial, qué lindo, qué romántico que es todo esto. Se acercan, coquetean con las cosas espirituales, pero no son de Cristo. Por eso es que pegan la vuelta. Y este hombre hace el contraste entre los que son y los que no son. Dice, nosotros, es decir, los que fuimos redimidos, no somos de los que pegan la vuelta o retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces el escritor se va a dedicar en el capítulo 11 y 12, casi parentético, va a explicar a qué se refiere con la fe. No lo vamos a tocar ahora. Después léalo. Son pasajes muy hermosos y conocidos. Pero otra vez va a hablar a qué se refiere este señor con la fe. La explica, da una explicación de la fe. No la explicación, sino una explicación de la fe. Y entonces va a llegar al capítulo 13, otra vez, con la idea de que Jesucristo es el único que puede remitir mi pecado, el único que me da acceso a la presencia de Dios. Por eso es que no retrocedo, sino que voy para adelante con los ojos puestos en Jesús. Dice el escritor ahora, allí en el verso 15, así que... ¿Se dan cuenta la importancia para entender esto? Así que, debido a lo que nos explicó en el capítulo 9 y capítulo 10, ahora nos invita este hombre a hacer ofrenda a Dios. No podemos entrar a ofrendar a Dios, si no consideramos la preparación que hace el escritor de cómo debemos nosotros tratar con el pecado o dejar que Cristo trate con el pecado a nuestro favor. Con esto en mente, entonces, entramos a analizar rápidamente estos versículos y usted va a ver qué interesante es lo que nos dice el escritor acerca de la ofrenda. Nos dice, ofrezcamos sacrificio. Otra vez, acerquémonos.
¿Y cómo me acerco? Con ofrenda. No con manos vacías. Ahora vengo, como se hacía en el Antiguo Testamento, venía la gente con ofrenda, sacrificios de paz, oblaciones, sacrificios de acción de gracias. ¿Pero por qué traigo esa ofrenda? Porque le digo gracias a Dios por haberme puesto en paz con Él mediante la muerte de una víctima inocente. Nosotros hoy nos acercamos a Dios con ese corazón sincero, en certidumbre de fe, nuestros corazones lavados, nuestros cuerpos lavados del pecado, y entramos ahora con la ofrenda a Dios. La palabra ofrenda acá quiere decir traer a Dios, penetrar allí en la presencia de Dios y traerle obsequio a Dios. Ahora, ¿qué cosa tenemos que ofrecer? Porque acá es donde empezamos a hacer el embrollo. Bueno, números muy abultados en la derecha, con muchos ceros. Bueno, pero acá no aparece la palabra plata en ningún lugar. Dice, ofrezcamos sacrificios, traigamos ofrenda, pero no habla en términos monetarios. Es necesario que vengamos a ver qué es lo que Dios espera que ofrendamos cuando nos acercamos a Él. Bueno, otra vez dice allí sacrificios. La ofrenda del Antiguo Testamento no son vigentes, ya lo hemos mirado eso, no sirven para nada, pues todas apuntaban, en un sentido eran tipos del sacrificio final que haría el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos traer a la presencia de Dios como ofrenda? Número 1, tus alabanzas. Mira bien, así que, debido a esto, todo lo que ya les expliqué, vamos a ofrecer a Dios. Siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. ¿Qué es lo que Dios espera que le presentes? Tu adoración. Noten que dice que debe ser una constante. Ofrécelo siempre. Continuamente, es un sacrificio continuo. No es el domingo en la iglesia, es todos los días. Cuando tú te levantas y pones el pie en la cama, estás poniendo el pie en la cama en la presencia de Dios, gracias a lo que Dios hizo en Jesucristo. Y tenemos que levantarnos y decir gracias. De tus labios sale ese gracias. Cuando termina el día, le dices gracias. Algunos piensan a veces que yo estoy medio loco porque cuando voy subiendo a dormir, voy golpeando mi mano en la baranda de la escalera, ¿no? Al primer piso, y voy diciendo, gracias Señor, gracias. Y uno puede escucharme y decir, está loco el tipo, porque habla solo, ¿no? Voy subiendo. Pero voy a dormir diciendo, gracias, terminó el día y acá estoy. Gracias, gracias, gracias Señor. No digo esto para que diga, uy, que el pastor, qué piadoso, como dice. No, le estoy diciendo, pero tenemos que vivir agradecidos. Cuando a la mitad del día, llegaste a la mitad del día, no te pisó un auto, no estás enterrado en un hospital, qué sé yo, y llegas a la mitad del día, tú dices, gracias. Cuando estás en la cama de un hospital y Dios te tiene allí de alguna manera, y a lo mejor no sé qué es lo que Dios tiene, debemos decir, si estoy ahí y que puedo acercarme a la presencia de Dios y que si he de partir de este mundo voy a estar con Él, al lado de Él, debo decir gracias, te alabo, te doy ofrenda. Le damos gloria a Dios, exaltamos su bendita bondad hacia nosotros. Ahora noten ustedes que cuando dice allí debemos dar siempre alabanza, ¿qué quiere decir esto? Bueno, te lo está diciendo el mismo escritor, la segunda parte del versículo, dice ofrezcan sacrificios de alabanza. Es decir, a esto apunto, le dice el escritor a la gente, frutos de labios que confiesan su nombre. Vale decir que después de haber entendido que estoy perdido por causa del pecado, no tengo chance, no hay sacrificio que me salve, y entonces Dios envió al Cordero de Dios a morir por nosotros, y en la sangre de Cristo se hace la remisión de mis pecados, y ahora puedo entrar, lo que hago es entrar a la presencia de Dios con labios abiertos, no con billeteras abiertas.
con bocas que confiesan el nombre de Dios. Dios, eres bueno, eres un Dios de gracia, amoroso, tierno. Yo tenía que pagar con mi vida y Cristo dio la vida para que yo pueda acercarme a ti ahora limpiado, lavado, perdonado. Hoy entramos a las iglesias y tiramos plata. Y lo que hacemos es enfadar a Dios, deshonrar a Dios con la punta de ceros que ponemos en los platos, pensando que con el dinero contentamos a Dios. Le decimos a Dios, gracias Señor porque me diste trabajo. No, Señor, confesamos con nuestros labios la grandeza de Dios, la bondad de Dios. Confesamos su nombre. Hoy día en la iglesia una cosa es alabar a Dios con los labios. Eso es alabanza. Y luego la ofrenda, que es otra cosa. El escritor de Hebreos no hace esa distinción. El escritor ve la alabanza como el sacrificio o la ofrenda a Dios, no la plata que tú pones en el platillo. Ahora, esto no quiere decir que no adoramos a Dios con nuestros bienes materiales, eso lo veremos en otro momento, pero necesitamos la perspectiva bíblica correcta de lo que es la ofrenda. De lo contrario, lo que estamos haciendo es lo que hacían los paganos, que para contentar a sus dioses traían las canastas con frutas o animales o cosas por el estilo, porque si no lo hacía, la divinidad se enojaba. Y hoy muchos dicen, si no traes ofrenda, Dios te lanza la maldición. Vas a ser maldito. Y usamos, por ejemplo, el famoso pasaje del Antiguo Testamento. Trae los diezmos al albo. Malditos sois, porque no me traen la plata. Traed los diezmos al alfolí. Y entonces levanta Dios la maldición. ¡Qué barbaridad! Maldición es lo que estamos haciendo cuando enseñamos semejante disparate. Ya voy a hablar del diezmo y voy a explicar ese pasaje bíblico y les voy a mostrar exegéticamente el desastre que hicimos con esa nota bíblica, con ese pasaje, para justificar el latrocinio adentro de la iglesia con este tema de los diezmos. Pero esperen, eso es propaganda. Ya vamos a hablar de eso. Así que entonces, lamentablemente hoy no se ve la alabanza de labios como una ofrenda o sacrificio a Dios. La plata es sacrificio a Dios. Pero eso no es lo que me enseña el escritor de Hebreos. Eso es lo que nos enseñan hoy desde los púlpitos. Y eso no es bíblico. Tú puedes dar dinero, pero si no se trata de un acto de adoración y por medio del sacrificio de Jesucristo como un acto de acción de gracias por lo que Dios hizo por nosotros, tu ofrenda no sirve absolutamente para nada, aunque desborden las canastas de dinero. La plata que estás presentando termina insultando a Dios. El pueblo de Israel, el otro día estábamos mirando en Isaías 1 que traía pero ofrendas en cantidad. ¿Y qué les dijo Dios? ¿Se acuerdan de eso? Estoy hasta acá arriba con las ofrendas de ustedes. No las aguanto más. Y llevaban plata, animales para tirar para arriba. Y decía Dios, no lo aguanto, me repugna vuestras solemnidades, vuestras fiestas. Así que, ¿qué ofrendas debemos, cuando nos acercamos a Dios, qué ofrendas le presento? Labios que confiesan su nombre, alabanza a Dios por su salvación. Número 2, participación mutua. Versículo 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Noten ustedes la conjunción con la que comienza, porque dice allí otra vez, así que ofrezcamos siempre labios que confiesan su nombre. Y, en otras palabras, hay más. No es solamente ofrecer alabanzas a Dios, pero también hay algo más que dice el escritor que debemos ofrecer, y es la participación mutua. Nos está hablando en este caso de no solamente lo que ofrecemos a Dios con nuestros labios, pero qué es lo que ofrecemos con nuestras acciones. Y este hombre nos está diciendo que debemos ofrecer el hacer el bien. Y no solamente el hacer el bien, que está en la primera parte, sino el actuar bien. Dice otra vez, de hacer el bien y la ayuda mutua, no se olviden. No es asunto de, a ver, nosotros pensamos que porque traigo la plata ya hice el bien. Pero eso no es lo que dice el escritor, es cómo te conduces en tu vida cristiana ahora que has sido redimido.
cómo te comportas en casa. No solo hacer el bien, pero cómo actúas con el otro, con tu esposa, tus hijos, tu hermano en la fe, con tu vecino. Yo conozco casos de gente que roba, estafa, miente en la iglesia. Y luego dejamos ofrendas considerables en los platos. Pero es una locura eso. Y sin embargo, eso es lo que se hace. Pastores, ministros, creyentes que adulteran, casos escandalosos de pastores que están ahí alabando a Dios y tiene un amor, una cosa con la secretaria, con algún ujiero, una cosa en la iglesia, y el hombre se para adelante a decir: presenten ofrendas, hermanos. Hay que alabar a Dios, hay que contentar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Cara dura, sin vergüenzas. Y de ahí para abajo, porque hay muchos cristianos que se esconden detrás de una silla y viven una vida doble, viven una mentira, un fraude, pero traen plata a la iglesia. Dice el Señor acá, tenemos que hacer el bien y tenemos que actuar bien. A veces la gente hace el mal y actúa el mal. Y traen mucha plata al Señor, le traen el dinero. Vuelvo a repetir, acuérdense de lo que pasó en los tiempos de Isaías. 700 años antes del nacimiento de Cristo. Traían mucha plata, pero andaban mal y hacían mal. Y Dios los tiene que llamar a cuenta. Al final, dice el escritor sagrado en el versículo 16, de tales sacrificios se agrada a Dios. A veces estamos más preocupados en pensar de los sacrificios que se agrada el pastor o el apóstol de la iglesia, en lugar de pensar cuáles son los sacrificios que a Dios le agrada. Dejemos de contentar gente. Guárdate el dinero, no ofendas a Dios. Dale tu vida al Señor. Hoy se enseña que las ofrendas de las que Dios se agrada son las numerosas, las del dinero. Si tú le das un montón de plata, Dios sonríe en el cielo. Trae la siembra, que Dios te la va a multiplicar. Y Dios en el cielo dice, y Dios entonces cuando vea la platita que trajiste, se va a poner tan feliz y contento que va a abrir las ventanas del cielo y va a derramar de todos sus bienes. Así que yo tengo que comprar los bienes de Dios con las ofrendas. Tiene los almacenes que revientan. Y hasta que tú no le das 5 pesos, Dios no te va a dar todas las ofrendas del cielo. Pero es un disparate. Dios es un almacenero, en lugar de aquel Dios de gracia que nos dio bendita salvación y vida eterna. Noten entonces que el escritor enfatiza 3 cosas. Hablar bien, verso 15, hacer bien y actuar bien en el versículo 16. ¿Y a qué se refiere con estas cosas? Bueno, el escritor nos hace un llamado solemne a 4 cosas importantes y voy cerrando los argumentos. Debemos entonces presentarnos a Dios en obediencia. Dice allí en el versículo 17, obedeced. Si tú vas a hablar bien, hacer bien y actuar bien, tiene que ser una vida que actúa en obediencia. Y acá quiero que tomemos cuidado, porque esto no quiere decir que vamos a obedecer a los pastores a que hagamos cualquier disparate, Porque hoy se levantan algunos y dicen, yo soy el pastor, usted tiene que hacer lo que yo le digo y se terminó el partido. Yo soy el apóstol, yo soy el profeta, o la pastora, la apóstol, no sé, ¿no? Y entonces, si caminan torcido y le dicen a usted que camine torcido, usted tiene que obedecer al pastor. No, usted no obedezca nada. Usted tiene que obedecer al pastor que lo pastorea, llevándolo, como hace el escritor de Hebreo como pastor, a la gloria de Dios y su Hijo Jesucristo. Me tienen que llevar a la cruz. Me van a llevar a entender lo que es la ofrenda. ¿Qué tengo que ofrendar? ¿Cómo me acerco a Dios? Si un pastor me lleva por una teología incorrecta, usted no tiene que obedecer al mentiroso o al fraude. Usted tiene que obedecer al pastor que lo lleva a Dios. Nuestro pastor es Jesucristo. Nuestro pastor es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y si usted encuentra un pastor que no lo guía en esa dirección, salga corriendo de la iglesia.
Ese no es su pastor. Cristo es nuestro pastor. Cristo es a quien tenemos que seguir. Usted no sigue al pastor Piesco. Usted sigue a Jesucristo, que es el pastor del pastor Piesco. Cristo es tu pastor. Él es el que nos va a guiar a la presencia de Dios. Yo no los puedo guiar a la presencia de ese Dios. Yo simplemente te muestro lo que me dice la Escritura acerca de nuestro pastor, que es nuestro bendito Salvador. Obedezcan. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Ellos se desvelan, pierden el sueño orando y trabajando con ustedes para llevarlos a ese pastor de pastores que es Jesucristo. A ese tienen que obedecer. Obediencia. La segunda cosa que tenemos acá es la oración. Versículo 18, orad por nosotros. Otra vez, dice que tenemos que hablar, tenemos que hacer y tenemos que actuar. La primera cosa entonces es obedecer, la segunda cosa es orar. Doblar las rodillas y orar a Dios. Hoy, hermanos queridos, la oración deja mucho que desear. No sabemos orar, no oramos bíblicamente, decretamos, declaramos, le damos órdenes a Dios. Somos unos atrevidos y contumaces. Cuando tendríamos que estudiar en las Escrituras cómo se debe orar bíblicamente. Jesús dijo, vosotros oraréis así, y nos dio una enseñanza. No que oremos, repitamos las palabras de Jesús, pero nos dio una orientación de la oración bíblica. Una oración que se somete a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Pero hoy las oraciones son todas, Señor, haz mi voluntad. Esto es lo que yo quiero. Y tú, porque hiciste promesa, estás obligado moralmente a hacer lo que yo te digo. Es una barbaridad. Así que número 1 tenemos la obediencia, número 2 la oración y número 3 la conducta. Dice este hombre allí otra vez en el verso 18, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Queremos conducirnos como corresponde, hacer el bien y actuar bien. Y este hombre le pide a la iglesia, oren para que nosotros podamos hacer eso, de tal forma entonces que todos estemos ofreciendo los sacrificios que corresponden, ofrendas que corresponden. Y entonces dice este hombre, de tales sacrificios se agrada a Dios. Y luego el verso 19 termina diciendo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más. Dice, les imploro que sigan haciendo esto. Así que, básicamente tenemos entonces que el escritor sagrado en ningún momento habla de plata. ¿Usted ve dinero ahí? ¿Que usted no se puede acercar a Dios con manos vacías? Ni se atreva a acercarse a la iglesia si no trajo el diezmo o trajo el sobre con la ofrenda. Quédese allá. Los de 5.000 pónganse acá, los de 1.000 acá, y usted si tiene 100 quédese allá. Usted no puede, todavía no le toca el turno, usted no tiene lugar. ¿Eso enseña Hebreos? No dice más bien que el que tiene los 5.000 se quede por allá atrás, ni se aproxime, porque no está entendiendo lo que está haciendo. Y que el que no tiene un peso partido en medio, pero trae su vida, su corazón, su conducta, su alabanza a Dios porque me salvó Jesucristo, le dices tú, ven, trae esa ofrenda, trae tu alabanza. Es hermoso cuando... ¿Quién ve hoy a la gente cantando nosotros ahí como una ofrenda a Dios? Eso no es ofrenda, para eso tenemos la parte del culto que es la ofrenda. Pero no, mi querido, tenemos todo dado vuelta. Todo eso es la ofrenda a Dios. Nuestra vida es ofrenda a Dios. Nuestros labios es ofrenda a Dios. Por eso Pablo decía en Romanos que ofrezcamos nuestros cuerpos, no nuestro dinero, sino nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto, vuestra adoración, vuestro servicio a ese Dios. Esa es la ofrenda bíblica. Y eso es lo que vio Dios en Abel, cuando trajo la ofrenda. Por eso dice en Abel que Dios vio a Abel y su ofrenda. No dice vio la ofrenda de Abel, dice vio a Abel y su ofrenda. Cuando tú traes ofrenda, está bien, ya hablaremos del aspecto monetario, pero no es lo monetario lo que determina la ofrenda. Tú eres. Dios te está mirando a ti.
no la plata que estás trayendo, a ti te está mirando. Entonces, tú ven con esa ofrenda, labios que confiesan, acciones concretas y actuar como corresponde. De tales sacrificios, no de otros, sino de esos sacrificios, se agrada a Dios. Y todo eso simplemente como acción de gracias por la obra extraordinaria que hizo Dios a través del sacrificio de Cristo para permitirnos el acceso a su presencia. Sigamos presentándonos delante de Dios como corresponde y dale gloria por lo que Cristo hizo a tu favor. Padre, muchas gracias por el sacrificio supremo, la ofrenda suprema, la mejor ofrenda, que fue la que hizo Jesucristo, cuando Él entregó a ti su vida por la vida nuestra. Él fue el que derramó su sangre preciosa de una vez para siempre para redimirnos de nuestros pecados. Y ahora, Señor, habiéndose efectuado el sacrificio, podemos presentarnos como ofrenda de paz, nuestras propias vidas a tu presencia, y podemos hablar, podemos alabarte, Señor, que nuestros labios confiesen tu nombre, que nuestras acciones y nuestros actos den testimonio de lo que hemos sido hecho por causa de la obra de Cristo Jesús. Haznos personas obedientes, gente de oración y de conducta, como nos da el modelo el escritor de Hebreos dirigido por el Espíritu Santo. Acepta nuestra ofrenda, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.